Amigos, ¿cómo están? Estamos, bueno, pues ya conectados, así que empezamos este live. Y la verdad es que, bueno, quiero decirles que la intención es que estemos más cerca, es que hagamos estos espacios de contacto, me los han pedido que tengamos una interacción y que hable de estos temas, sobre todo para mucha gente que me sigue de otros países, de otras ciudades, que no es la Ciudad de México, que es donde yo tengo mi consultorio, o que de pronto no pueden sintonizar un canal u otro. Creo que este es un medio donde todos podemos estar conectados y donde podemos estar más cerca, así que vamos a hacer todo un esfuerzo para estar pues semanalmente leyendo sus comentarios, contestando sus preguntas y hablando de todos estos temas que de alguna manera necesitamos, porque si tú quieres crecer, si quieres transformarte, si quieres romper tus dolores, trabajar tus dolores, transformar tus heridas, romper tus patrones destructivos, pues necesitamos herramientas y necesitamos estar siempre encontrando las maneras de estar nutriéndonos. Así que esa es la idea y hoy vamos a trabajar aquí en mi consultorio como si estuvieras en esta sala de terapia, como si estuviéramos trabajando a tus padres, y te voy a explicar algo súper importante en relación a qué sanar a los padres. O sea, ¿por qué es importante? ¿Cómo saber si los traes rotos por dentro? ¿Cómo saber si los traes conflictuados? Porque de pronto nos acostumbramos a vivir, a operar en la vida, y ya porque medio funcionamos o medianamente funcionamos, porque podemos visitarlos los fines de semana o no tenemos una relación tan complicada, pensamos que entonces ya no tenemos ningún conflicto interno con ellos, y entonces de pronto se manifiesta pues que me parezco muchísimo a ellos, que tengo formas de ser muy parecidas, que de pronto me desesperan, que de pronto no los tolero, que de pronto estoy copiando sus mismos patrones destructivos, y ya tengo parejas parecidas a mi mamá, y tengo formas parecidas a mi papá era un infiel, o yo también soy infiel, o mi papá era a lo mejor alcohólico, y yo también soy. O sea, de verdad los hijos deberíamos de parecernos tanto a los papás. O sea, ya es como hay que darlo por hecho, de que por ser hijo de tu mamá y de tu papá, entonces ya tienes que ser muy parecido en muchos aspectos. O sea, en realidad eso es algo que vamos a ahondar el día de hoy. Así que manden sus comentarios, estamos aquí súper atentos a todas sus preguntas, vamos a hacer espacio para contestar. De verdad las preguntas de todos son súper importantes porque van enriqueciendo las dudas de todos. Y creo que, a ver, díganme si no, o sea, ¿quién de ustedes diría que no tiene un tema a resolver, un tema a trabajar, a sanar con el padre o la madre? O sea, independientemente de si tu mamá estuvo muy presente, si siempre se dedicó a ti, te cuidó, si siempre era muy... una mamá muy dedicada en sus labores y te hacía de comer y tenía tu ropa limpia. O sea, ¿qué más hay de fondo en la relación con ella? Y también en la relación con el padre, porque creo que también es verdad, amigos, que somos una cultura que de alguna manera estamos acostumbrados a que el papá es un proveedor, y que el papá, pues con que sea un proveedor y sea medianamente presente, pues está bien. Y la verdad es que definitivamente cuando un papá es solo un proveedor y no se vincula emocionalmente contigo como hijo, pues también deja muchos vacíos. Entonces ese es el tema de hoy, el tema que es sanar al padre y la madre interiores. Primero me gustaría decirte, a ver, características de que no estás... que tienes temas no resueltos con tus papás. O sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo se nota si yo estoy teniendo un conflicto que estoy negando, que no estoy siendo muy consciente y que está de alguna manera muy en mi inconsciente y que no lo estoy pudiendo ver? Lo primero es que eres la imagen y semejanza de tu padre o tu madre. O sea, parecerse a ellos y ser... vestirse, peinarse, ademanes, elecciones de pareja, relación con el dinero, relación con... O sea, de pronto tantas cosas que te conforman son muy parecidas a tu papá o a tu mamá. Eso es el primer síntoma de que estás en una relación de conflicto.
porque parecerse, cuando te dicen, oye, ¿cómo te estás pareciendo a tu papá? ¿Cómo te estás pareciendo a tu mamá? Y eso es una mimetización que no es sana. Les voy a explicar, cuando nosotros tenemos una ausencia, un dolor, un abandono no resuelto con los padres, empezamos a imitar el comportamiento y empezamos a imitar la manera de ser como un mecanismo para tenerlos cerca. O sea, de alguna manera tenemos los recursos para atraer a nuestra vida lo que necesitamos. Entonces empezamos a copiar su manera de ser, sus maneras incluso a veces destructivas, su manera de vestirse, como una forma de tener a tu madre o a tu padre cerca. Y eso es un síntoma que no sabemos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta si te vistes como tu mamá? Si de pronto tienes actitudes muy parecidas a ellas, decisiones de pareja, dinámicas con el dinero, dinámicas con la salud, dinámicas con la manera de educar a los hijos, dinámicas con lo que te dedicas. O sea, en realidad nosotros somos seres humanos con una personalidad que se va construyendo y que sin lugar a dudas la mamá es una referencia, el papá es una referencia y al principio podemos parecernos mucho a ellos, pero no es un buen síntoma que te parezcas en todo a tu papá o a tu mamá y es un síntoma de que hay un tema que no has resuelto con ellos. Otro tema es que eres una persona que todavía se siente un niño a un lado de ellos. O sea, ya eres un adulto, ya a lo mejor ya tienes tu familia, trabajas, pero todavía tienes esta impresión psicológica de que tu mamá debería de ayudarte, debería cuidarte a tus hijos, debería de invitarte a comerlo, o sea, cuando van a comer, pues ella debería de pagar la cuenta, o tu papá debería de pagar la cuenta, porque entonces, pues él es tu papá, ¿no? Entonces, aunque tú tengas 40 años y tú ya trabajas y ya hasta tienes tus hijos, pues si van a comer el domingo, pues como tu papá es tu papá, pues debería pagar la cuenta, o debería de invitar a las vacaciones, o sea, como tu papá tú eres su hija, pues, o su hijo, pues entonces tu papá debería de pagar, ¿no? Eso es algo que también indica un tema no resuelto, porque cuando tú eres un adulto, ¿no? Y pasas de los 25 años y ya generas tu propia economía, y por decir 25 años porque ya pensamos que ya saliste de la prepa, ¿no? Y digo, ya saliste de la universidad y entonces pensemos que ya tienes un tiempo incluso de trabajo. O sea, cuando tú ya eres un adulto, tus papás dejan de jugar el rol y dejan de tener el compromiso de resolver tus temas con tus hijos, tus temas económicos. O sea, ellos ya juegan un papel horizontal, ya no un papá o una mamá que te deben de cuidar, proteger, resolver, sostener. No, o sea, en realidad eso ya es tu labor como adulto. Y somos de pronto hijos muy demandantes con los papás porque pensamos que nos deben, ¿no? Entonces, y que como es tu papá y tu mamá, pues hasta el día que te mueras te tienen que servir, ayudar, sostener y dar. Y eso es absolutamente equivocado, porque en realidad cuando tú ya tienes independencia, cuando ya saliste de la escuela, cuando ya estás trabajando, entonces en realidad tienes que hacerte cargo de tu vida adulta, ¿no? Y en todo caso, si te vas a comer o si te vas de vacaciones, pues es una relación mucho más horizontal, donde ellos ya no tienen esa responsabilidad. Entonces, eso sería otro indicador de que tienes temas no resueltos, que te quedaste atrapado en una posición de niño, demandante, niña demandante, donde ellos todavía deberían de hacerse cargo, donde ellos deberían todavía de pagar, de ayudarte a encontrar trabajo, de aguantarte cuando estás de malas, porque son tus padres, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eso es otro indicativo. También otro indicativo de que tienes un tema no resuelto con los papás es que buscas parejas parecidas y dinámicas parecidas o sea, de pronto dices, bueno, si pongo las características de mi esposo o mi esposa, estoy describiendo a mi mamá o a mi papá. O sea, a ver, ¿cuántos de ustedes? Va el reto. Piensa, 5 características que te llamaron la atención de tu pareja o de tu última galán o de tu última novia si no tienes ahorita pareja. O sea, dime las características y dime si no, muchas de estas características, ¿en qué porcentaje, si ponemos
10 características, ¿en qué porcentaje esta persona y sus características? No, pues que si es trabajador, que le gusta, que es controlador, que le gusta a lo mejor el drink, o que es muy bailador, o que es mujeriegón, o que es flojo, indisciplinado, no comprometido. O sea, ¿cómo esa persona de alguna manera representa a tu padre o a tu madre? Y muchas veces las dinámicas que vivimos pues también son parecidas a cómo vivían ellos y cómo manejaban sus relaciones. Entonces, a veces nosotros somos quienes nos parecemos a ellos y somos, o sea, hacemos, hasta nos vestimos igual y elegimos muchas cosas, pero a veces es tu pareja la que estás proyectando estos temas no resueltos con tu padre y con tu madre. Entonces, y bueno, por supuesto, todas las relaciones, o sea, si la relación de hoy con los papás es una relación donde todavía estás en demanda, donde todavía estás esperando que te resuelvan cuando ya eres un mayor de edad, donde todavía estás reprochándole que cuando tenías 7 años te dejó esperando en el colegio y no pasó a recogerte, y como cuando tenías 10 años que le diste un abrazo y estaba enojado y te rechazó. O sea, si todavía sigues con estos diálogos donde tienes facturas con los papás, que, a ver, papá, mamá, o sea, tú me lastimaste, tú me abandonaste, tú no fuiste tan cariñoso, tú me criticabas, pues ahora te jodes porque yo hoy soy un adulto que nunca te lo voy a perdonar. Y en realidad eso es un cupón, amigos, o sea, es un cupón para justificar nuestras pocas ganas de hacernos adultos y hacernos responsables, ¿no? Entonces, los papás, y creo que cuando nos hacemos papás, porque ¿quiénes de ustedes son papás? O sea, de verdad, esta frase de que la mamá te decía, cuando tengas tus hijos, verdaderamente vas a entender muchas cosas. ¿Te decía eso tu mamá, tu papá? A mí sí me lo decía. Y de verdad, es real. O sea, cuando tienes tus hijos, te das cuenta que muchas de las decisiones y de las formas en las que educas a tus hijos, en las que los ves, en las que te alcanza para jugar con ellos, para mirarlos con paciencia, para respetar su individualidad, para no poner expectativas en ellos que tienen que ver contigo. O sea, te das cuenta que mucho tiene que ver con tu carencia, con tu dolor, con tu ignorancia y con los temas no resueltos a nivel personal. O sea, no es algo que hagas nunca para, ahora sí que, perdón la expresión, pero para chingarte a tu hijo. O sea, generalmente lo haces porque es algo que traes no resuelto, porque es un introyecto, una forma que aprendiste y que no has resuelto y que no has limpiado, elegido, reelegido en tu interior. Entonces, como verán, la verdad es que la vida es maravillosa. O sea, la vida es absolutamente perfecta y siempre nos trae las experiencias muchas veces a través de nuestros hijos para también aprender a sanar a nuestros padres. O sea, ¿quiénes de ustedes están sanando a su madre o a su padre a través de sus hijos? Porque entonces estás jugando el rol de papá o de mamá y te das cuenta y empatizas un poco con la manera carente que a veces ellos hacían las cosas. Entonces, sanamos también a través de nuestro propio rol de padres y madres. Y entonces cuando tú te das cuenta y cuando estás jugando el rol de papá, ¿no?, o de mamá, de pronto actualizas y te das cuenta de muchas cosas que hoy estás haciendo igual. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se quejaron, hoy siguen reprochando a sus padres que no jugaban con ellos, que no tenían tiempo para ellos? Y yo me pregunto, de verdad, ¿cuántos de ustedes sí tienen tiempo para sus hijos? Sí tienen tiempo para jugar con ellos, para vincularse con ellos. Entonces, de pronto decimos, híjole, no, porque es que el trabajo, las necesidades económicas, la ciudad, el tiempo, pero en realidad en el fondo el hacer cosas que a ti no te enseñaron, el de pronto practicar cosas que tú no sabes cómo,
son verdaderas batallas contigo mismo. O sea, es salir de tu esquema. Si tú nunca tuviste una mamá o un papá que jugaban contigo o que te enseñaban ese tipo de vinculación, o sea, de pronto hacer un tiempo en la vida, una elección, un estado de conciencia donde tú sí vas a jugar con tu hijo, donde tú sí vas a darle el tiempo, sí lo vas a mirar a los ojos, sí lo vas a llevar al parque. O sea, de pronto es un ejercicio de la voluntad. No es algo que ya se dé por ósmosis, ¿no? O sea, es algo que se tiene que elegir y que se tiene que construir. Entonces, bueno, los voy leyendo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Así que, ¿tenemos algunas preguntas? Sí, Claudia Verduzco pregunta, ¿y cuando ya somos padres, cómo actuar? ¿A qué hora soltarlos? Ok, bueno, justamente ese es el gran reto y yo creo que una gran inspiración para los que hoy tienen hijos. Si no resuelves a tu papá y a tu mamá que traes atorados por lo que no te dieron, por lo que te dieron de más, por lo que te lastimaron, por lo que nunca pudiste verbalizar, por lo que necesitas abrir, ¿no? De aspectos que se han quedado en el baúl y que hoy de alguna manera crees que ya se resolvieron porque ya pasó el tiempo, ¿no? Porque ya crees que se resolvieron porque simplemente ya creciste y en realidad no es cierto. O sea, no se resuelven si no trabajas a nivel terapéutico, si no tocas esas heridas, si no expresas a nivel terapéutico estos aspectos que te dolieron y que hoy ya estás listo a procesar. Entonces, si tú no resuelves esto, definitivamente esto va a verse, esto se va a pasar a tus hijos como una papa caliente. Te voy a poner un ejemplo. Yo nunca resolví con mi mamá, por ejemplo, siempre me enojó de mi mamá que fuera una víctima, ¿no? Entonces, mi mamá se quejaba, permitía que su esposo la maltratara, permitía que todo el mundo la usara, no sabía poner límites, no tenía autoestima. Y entonces yo fui una hija que creció enojada con su madre por su manera de vivir, de elegir y su manera de manejarse por la vida. Entonces, fui creciendo pensando en que pues es algo que ya superé, hoy tengo una buena relación con ella, pero en realidad yo un día cuando era niña decidí que yo no iba a ser como esa mujer y que a mí no me gustaba ese modelo de mamá y que esa mujer no era deseable para mí. Entonces, cada que mi mamá se pone en su papel de víctima, cada que permite que abusen de ella, hay una parte de mí que está enojada y que además yo he decidido que yo no voy a ser esa madre víctima y que yo sí voy a hacerme cargo de mí misma y responsable de mí misma. Entonces, es algo que a lo mejor tú has construido y hoy eres una persona pues que se hace responsable de sí misma y que tiene una vida muy diferente a su mamá, porque decidiste que ella no iba a ser tu modelo. Pero como tú tienes un dolor y un tema no resuelto con tu mamá, porque es una situación que se quedó como un enojo, como una defensa, como un rechazo hacia ella. Esto es algo que puedes proyectar, ¿no? Para empezar, contigo misma, porque el día que tú te enfermes, el día que tú necesites ayuda, el día que a veces, porque saben que a veces sí se vale quejarse y no siempre puedes resolver todo. Y a veces sí necesitas ser la que recibe y la que escucha y la que permite que los demás decidan. Pero como eso hacía tu mamá, o sea, será algo que en ti esté conflictuado y que en verdad no te vayas un poco al polo de no quejarte, no recibir y no permitir de alguna manera que te cuiden. Pero la vida es tan perfecta que de pronto eso que está reprimido en nosotros puede ser proyectado en un hijo. Entonces tú puedes tener justamente el hijo que represente a la abuela, porque además en la matemática de los sistemas, los nietos son los que se parecen a los abuelos. O sea, es mucho más común que tú seas más parecido a tu abuelo o a tu abuela que a tu propia madre, porque tu madre es tu referencia inmediata. Entonces, si nosotros tenemos un enojo con la madre o un enojo con el padre, de alguna manera ese nudo va a filtrarse en nuestra relación como padres. Y es algo que necesitamos trabajar, amigos. O sea, ¿qué es trabajar? ¿Qué es sanar al padre y a la madre en tu interior? Es atreverte a validar
lo que ellos... Eso es un proceso, vamos a hablar de varios pasos, pero me gustaría vamos a leer unas 2 o 3 preguntas más para hablarles un poco de este proceso en pasos de qué es sanar al padre y a la madre, si les parece. Okay. Mi papá falleció hace 10 años y siento que no lo he superado. ¿Cómo superarlo? Claro, algo muy importante, en realidad el trabajo con los papás es un trabajo adulto que no requiere que los papás estén vivos o que ya no estén con ustedes. O sea, es un trabajo terapéutico porque, o sea, en realidad muchas veces cuando el papá muere o la mamá muere, se activan todos los temas no resueltos, ¿saben? Estos dolores y de pronto ahí es cuando nos enteramos que todavía teníamos cosas que resolver y que teníamos dolores que no habíamos nunca sacado. Y eso es algo muy fuerte, o sea, cuando el papá y la mamá mueren, entonces se abre la caja de Pandora y muchas de las situaciones dolorosas que dejamos pendientes resurgen y las heridas se abren y entonces nos encontramos por un lado enojados con nosotros mismos, ¿no? Porque hay muchas cosas que no pudimos hacer con ellos porque entonces no querías estar, no era una compañía tan deseable, no podías estar tan cercano, no sabías cómo acercarte, abrazarlo, no supiste nunca cómo mostrarle tu afecto, porque el vínculo, cuando tenemos temas no resueltos con los padres, el vínculo no fluye. Ajá. O sea, no te permites abrazarlo, no te permites vincularte, hay una parte que lo trata un poco como un extraño. Entonces, cuando los papás mueren, pues esto se te viene encima, porque entonces ya no tienes la oportunidad de abrazarlo, de resolverlo en términos físicos, ¿no? O sea, ya no le puedes dar un abrazo, ya no puedes decir que te quiero, ya no le puedes reconocer todo lo que sí hizo por ti. Pero bueno, definitivamente no importa. El trabajo siempre es un trabajo, en las salas de terapia es un trabajo interior y los papás se resuelven en el interior, no se resuelven... si tú tienes una mamá y un papá abiertos que hoy pueden de alguna manera escucharte y tú desde el adulto quieres hablarles de cosas que quisieras expresar con ellos, eso es válido, pero recuerda, es expresar desde una posición adulta y entonces es algo que te podría ayudar, pero si lo vas a hacer para reclamar, para cobrar facturas, para seguir en tu posición de víctima, en verdad ni lo intentes, o sea, eso no te va a sanar. Eso va solamente a nutrir un círculo de dolor porque vas a sembrar en ellos una culpa, un enojo, una frustración, un dolor que a ti no te va a permitir crecer y que se va a convertir en un sistema de dolor en el que todos se atrapan. Ahora, no nada más ese es el problema, porque es como, bueno, pues ya, o sea, nos vamos a morir y se acabó. No, las generaciones que vienen van a seguir cargando con esos dolores que tú no supiste cómo resolver con tus padres, ¿no? Otra pregunta. Yo me voy muy largo. De este lado. Tengo un papá no comprometido y el papá de mi hija es igual. ¿Cómo lo puedo trabajar? Sí, que es un poco lo que les decía, de que de pronto cuando no resolvemos y tenemos dolores con los papás, es probable que lo busquemos y hagamos esa reproducción a través de la pareja, ¿no? Entonces, necesitas trabajar a tu papá y necesitas echarte un clavado. ¿Cómo se llama? Diana. Necesitas echarte un clavado, Diana, en el dolor, en el enojo, en la figura de tu padre. O sea, eso es un trabajo muy terapéutico, ¿eh? O sea, créanme que me gustaría darte el ABC, así de, pues ponlo enfrente y háblale. Lo que te puedo decir es que a lo mejor podrías empezar investigando un poco la historia de tu padre, porque si bien es cierto que hay que trabajar mucho con el dolor, también hay que trabajar entendiendo el dolor de ellos. Cuando ese papá es ausente, es alcohólico, es violento, es un papá desconectado, desvinculado, créanme que siempre hay una historia que sostiene esos comportamientos y de pronto entenderlo es parte de un proceso de sanación. Pero lo más importante hoy es que tú aprendas a validar ese dolor que está ahí con él y es un trabajo que puedes hacer a lo mejor
conectada con esta niña, hablando desde lo que nunca te has permitido, escribiéndole una carta. Por ejemplo, un ejercicio que podrías hacer y que podrías hacer sola es escribirle una carta al papá que te abandonó desde la niña abandonada. No desde esta adulta, ¿no?, que hoy entiende, no, desde esta niña abandonada que hablaría como una niña, ¿no? Papá, yo me siento sola, te extraño, necesito tu cariño, me siento no valiosa, porque cuando yo veo a mis amigas que tienen su papá y que su papá las cuida, las lleva a la escuela, o yo veo a mi amiga tal que tiene su papá, o sea, yo pienso, yo he de ser una persona no valiosa para que tú no estés aquí. Entonces, esa carta que le puedes escribir a tu padre te puede ir conectando con un dolor. Pero a ver, aquí hay algo muy importante. O sea, de lo que se trata es de acompañar un dolor y aprender a entender que eres un adulto que está ayudando a la niña a desahogar, a expresar, a verbalizar eso que a lo mejor siempre se ha tragado. No se trata de acostarte en la cama a llorar a moco tendido, a sentirte la peor víctima del planeta, la única mujer que no tuvo un padre en la vida. Si haces eso, si te dejas seducir por el dolor y te convertiste en la víctima y te pusiste a llorar moco tendido, ya no sirvió. Ya no sirvió, porque entonces la niña herida se apoderó, se devoró el trabajo adulto. Entonces, tiene que ser definitivamente un trabajo desde la adulta. La adulta debe estar ahí observando, sintiendo y permitiendo el dolor de la niña. Es como si literal tuvieras una niña en tu regazo y a la hora de estar escribiendo esa carta, estás observando cómo se activan todas las cosas que dolieron. Entonces tú las observas como parte de ti, las observas como aspectos que lastiman y permites desahogarlos, y después de que los desahogas, tomas una decisión. Entonces, ya que desahoga la niña, ya que la niña habla, llora, la adulta le explica qué es lo que vamos a hacer hoy con eso, cuál es la decisión que vamos a tomar en base a esa realidad. Entonces, tomar la decisión es algo muy importante, porque no nada más se trata de desahogar, ¿no? Si se dan cuenta, tocar el dolor, número uno, no se trata de dejarte seducir por la emoción, sino aprender a acompañarte en la emoción, a ser consciente que ese dolor mueve tu vida en muchas maneras. Y otra cosa muy importante, a tomar una decisión aquí y ahora en base a esa experiencia dolorosa. Y eso va siendo un ejercicio de limpieza en el cuerpo emocional de aspectos que nos duelen con los papás. Ahora, la verdad es que yo tengo muchos espacios terapéuticos, talleres. Por ejemplo, el próximo taller que voy a dar es justo un taller de trabajo con el padre y la madre, donde es un espacio contenido, acompañado, dirigido y con el enfoque de resolver y limpiar dolores y temas no resueltos con el padre y la madre. Justamente este taller es... ¿Cuándo es el taller? 28 de septiembre, sábado. No lo tengo todavía online, ¿no? Pero bueno, para quienes estén en la Ciudad de México, pues aprovechen, ¿no? Si no, de todas maneras, puede ser a través de un acompañamiento. La verdad, yo recomiendo que si vas a trabajar el dolor con los padres, sea a través de un acompañamiento, porque no es fácil, porque de pronto es muy fácil caer en la víctima y entonces ya no sirvió. Entonces, si dejaste que el dolor te atrapara y te convertiste en toda esa niña abandonada, triste, sin recursos, ya no sirvió. Necesitas siempre un acompañamiento. ¿Otra pregunta? Karina, yo no tuve padre, ¿aquí cómo funciona? Ok, la ausencia es una enorme presencia en realidad, porque aunque si bien es cierto que no tendrás memorias, ¿no?, de cuando te llevaba al parque, de cuando te enseñó a andar en bici, siquiera memorias de cómo era, a veces hasta físicamente, que son aspectos también que la persona que no tuvo un papá pues no tiene, es verdaderamente una ausencia. Pero esa ausencia
da una presencia, y la presencia tiene que ver con una presencia de un... O sea, lo que está presente es: no tuve tu afecto, no tuve tu abrazo, no tuve tu mirada, no tuve tu contención, tu protección, no lo tuve. O sea, digamos que ese no tener es en sí una presencia muy poderosa. O sea, un papá ausente o una mamá ausente puede ser la presencia más poderosa de tu vida, porque de alguna manera el anhelo, la necesidad, las ganas, la idealización, ¿no? Por eso yo pienso, bueno, muchas veces, por ejemplo, el papá de tu hijo es tan nocivo y tan tóxico que de pronto eliges alejar a tu hijo cuando te divorcias, eliges alejar a tu hijo de sus padres, ¿no? Pero eso es un grave error, porque la ausencia genera una idealización de la persona. Entonces, como hijo, crees que tu papá es más bueno, o sea, necesitas como niño construir una figura, pensar en una presencia de un papá, y entonces empiezas a idealizar a ese papá. Es un mecanismo de defensa, empiezas a idealizarlo y a ponerlo como ideal. Entonces, esto puede ser contraproducente porque para empezar, pues tu mamá no es ideal. O sea, tu mamá sí ves que se equivoca, tu mamá sí ves que tiene sus errores, sus defectos, sus carencias. Entonces, tu papá que no está y que es el ausente es el ideal de tu cabeza, ¿no? O sea, ese es como el que cumple las expectativas, el perfecto. Y tu mamá, entonces, siempre es la que se equivoca y siempre es con la que tienes conflictos, ¿no? Y eso, bueno, pues es parte de las cosas que pueden pasar cuando tú no tienes una idea de quién es tu papá. O sea, lo idealizas y lo conviertes en alguien, pues, que no es. Y por eso es importante, pues, que los hijos convivan y conozcan a los papás, aunque sea lo que sea, ¿no? Digo, claro, si los pone en riesgo su bienestar y en términos físicos y su integridad y todo, pues definitivamente no. Es mejor crecer con un papá idealizado, ¿no? Pero bueno, si es un papá medianamente, ¿no? El hijo tiene que tener esa figura muy clara y que lo vaya conociendo, porque también es cierto que solemos idealizar al ausente y ponemos a la mamá o al papá que se quedó pues como mucho más terrestre, ¿no? Y el otro pues como en los cielos, y eso es muy negativo. Pero bueno, el no tener un papá no quiere decir que no tengas un tema que resolver y un dolor que resolver con él, porque la ausencia de ese padre puede haber generado toda una serie de mecanismos y de situaciones pues que hoy necesitas resolver, ¿no? Como estos, desde idealizar, desde empezar a lo mejor a proyectar a ese papá, a lo mejor ese dolor siempre te acompaña, ¿no? A lo mejor estás buscando todo el tiempo esos papás en tus parejas, estás buscando todo el tiempo esos papás en tus jefes. O sea, eso es algo que puedes estar proyectando tus relaciones. Entonces, la ausencia es una enorme presencia, y sobre todo de estos dos seres que digamos que en la regla dicen que debían amarte, ¿no? O sea, esto es también algo muy fuerte de aceptar, de cómo es que si los papás aman porque son papás. O sea, si tú tienes un hijo, pues ya, o sea, lo amas, punto. O sea, porque eres un papá o eres una mamá y lo amas. Entonces, ¿cómo es que mi papá no me amó a mí? O sea, aceptar esa idea, aceptar que tu papá no te amó, ¿no? Y en verdad no le alcanzó para amarte, que era tan carente, que estaba tan lleno de dolor, que no le alcanzó, ¿no? Y por mucho que nos queramos, que queramos pensar que sí, en realidad la forma en la que sentimos el amor de las personas es a través de los actos. O sea, tú sabes que te quiere porque está, porque juega contigo, ¿no? Porque trabaja, porque se preocupa, porque te abraza, porque te mira a los ojos, porque hay interacción, ¿no? Entonces es muy difícil pensar e imaginar que sí te quiere, ¿no? Sí te quiso, pero nunca estuvo, ¿no? Que es un poco lo que
lo que hoy nos cuesta trabajo comunicar, o sea, cómo comunicar a las personas que amamos, que verdaderamente las amamos, y eso solo a través de la vinculación, de la relación, del tiempo que te doy, de mi interés, de mi contacto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una respuesta. Héctor pregunta, cuando eres adulto, ¿cuál es la forma correcta de ver a tus padres? Ok, cuando eres adulto, ¿cuál es la forma no correcta, yo diría, sana de ver a tus papás? Pues como adultos, ¿no? Como seres humanos. Cuando somos niños tendemos a heroizar a los papás, ¿no? O sea, el papá es el más guapo, la mamá es la más guapa, son perfectos, no se equivocan. O sea, como niño necesitas pensar que tus papás están arriba, que son infalibles, que son guapos, que son inteligentes, increíbles. Y eso es como parte del pensamiento mágico del niño. Cuando eres adulto ya no puede existir ese pensamiento mágico. O sea, cuando yo hoy en terapia o en mis grupos de terapia observo personas que siguen pensando en sus papás como el más inteligente, el más guapo, el más comprometido, mi papá es increíble, noble, maravilloso, es un tipo excepcional, pienso, híjole, bueno, esto me suena a una visión como si fueras un niño todavía. Porque si tú como adulto no le ves errores a tus papás, si no ves conscientemente quiénes son, objetivamente quiénes son, ¿no? Entonces lo sigues viendo con el pensamiento mágico del niño. Necesitas aprender a mirarlo a mirarlos más en horizontal, entender su humanidad, aprender de ellos, no querer cambiar a tus papás. O sea, creo que esa es una forma también sana. O sea, no quieras cambiar a tus papás. Aprende de ellos, observa cómo viven y aprende sin dolor, sin enojo, sin yo no voy a ser como tú, sino desde una comprensión de todo lo que genera ese comportamiento doloroso en su vida y que tú no quieres repetirlo. Y también desde una empatía, ¿no? O sea, el papá o la mamá hacen lo que hacen porque de verdad no les alcanza para más. Y entonces, más que mirarlos con enojo y con desesperación, pues aprender también a mirarlos empáticamente, porque seguramente si les alcanzara para más, sin duda lo harían. O sea, lo que hoy viven, yo recuerdo un día a un par de papás, una pareja, ¿no?, que llegó a un taller de cerrar ciclos y en el break se acercaron a mi escritorio y me dijeron, oye, la verdad no sabemos qué hacemos aquí. O sea, ya pasaron las primeras 2 horas del taller de cerrar ciclos y la verdad nuestros hijos nos trajeron, ni nos dijeron a qué, nada más nos dejaron aquí en el salón, pasamos, ellos nos pagaron el curso y ahora le vayan a cerrar su ciclo, a resolver sus problemas, ¿no? Pero nosotros no sabemos qué hacer aquí. Y yo dije, ¿saben qué? Váyanse a desayunar. O sea, ahora sí que váyanse y sean libres, porque verdaderamente los hijos de pronto pensamos que como los papás discuten, como tienen una relación del demonio, como siempre se están quejando el uno del otro, pues entonces deberían ya de cerrar su ciclo o tienen un problema. Y la verdad no, o sea, los papás son como son y ya están muy acomodados en esa forma de ser, son muchos años. ¿Cuántos años lleva tu papá o tu mamá siendo como son? O sea, en realidad hay que aprender a respetar esta manera en la que ellos eligen estar, en la que hoy les alcanza a estar, aprender desde el amor, desde la empatía, porque a nadie se le olvide que ese padre y esa madre están en tu interior, aunque no importa que nunca los hayas conocido, no importa que no quieras, no importa que hayas decidido que no, pero tú tienes una parte de ese padre que te tragaste y una parte de esa madre que te tragaste y que hoy está en una muy buena parte de tu interior, capitaneando muchas de las decisiones de tu vida. O sea, si tú tuviste un papá que no sabía vincularse con él, que estaba desconectado de sus emociones, era un papá duro, muy rígido, muy exigente, o sea, ese papá vive en ti de alguna manera. Y la verdad es que hay que aprender a potencializar a ese papá que vive en nosotros o esa mamá que vive en nosotros, porque no todo es malo en ellos, pero hay algo muy importante.
Cuando nosotros no sabemos limpiar el dolor, resolver el dolor, perdonar, cuando no sabemos hacerlo y tenemos mucho dolor y muchos aspectos no resueltos, no podemos potenciar, integrar y vivir los dones que también nos regalaron nuestros padres. Porque tus papás, por supuesto que sí hicieron su chamba, y hicieron también un trabajo de vida donde ganaron conciencia en algo, donde desarrollaron la habilidad, a lo mejor la habilidad de ser personas productivas. ¿Cuántos de ustedes tenían papás que venían a lo mejor de situaciones económicas súper carentes o que ni siquiera estudiaron la prepa? Y son papás que te dieron la oportunidad a lo mejor a ti de estudiar y ellos no lo pudieron hacer, o que venían de situaciones mucho más carentes, y a veces pensamos que tu abuelita o tu abuelito era el papá que tuvieron tus papás, y la verdad, para nada. O sea, un abuelo nunca es igual y no es el mismo en su rol de abuelo que en su rol de papá y mamá. Entonces necesitamos también entender y tener un poco de empatía con esta historia que ha conformado este linaje, porque además de verdad estamos interconectados. Estamos interconectados, todo el tiempo estamos, digamos que traspasando cuestiones energéticas, nutriendo los sistemas con situaciones energéticas. O sea, cuando tu papá y tu mamá dieron un salto en resolver situaciones interiores, situaciones de dolor, enojos, perdones, cambios de conducta. Por ejemplo, cuando tu papá, que venía de una situación súper carente a nivel económica, dio un salto a la abundancia y se hizo un hombre más abundante, abrió un canal para todo el sistema, ¿no? Cuando tu mamá, por ejemplo, se hizo una mujer independiente y entonces, por ejemplo, pienso que es mi caso, o sea, pienso en mi mamá, viniendo de mujeres que dependían económicamente de sus maridos. Ella jugó el mismo papel al inicio, después mi papá se fue y ella se vio en la necesidad de dar el salto. Hoy sigue trabajando, hoy es una mujer productiva, pero en realidad ese salto le costó sangre, sudor y lágrimas, pero es un salto que nos habilitó a todos los que venimos abajo la oportunidad de ser independientes. O sea, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado en la relación con su pareja, tu mamá? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera quedado en su posición? No habilitas un canal, ¿no? O sea, no le das el pase a los que vienen. Entonces, eso es algo súper importante, o sea, que de verdad entendamos que todo lo que hoy tú puedas liberar, que hoy lo que puedas sanar, lo que puedas transformar, las nuevas formas y los nuevos permisos de vida que te puedas dar, son oportunidades que habilitan, le das un pase a los que vienen, llámense hijos, llámense nietos, llámense sobrinos, a los que vienen, porque estamos interconectados, un poco como este árbol que tengo aquí a mis espaldas en mi consultorio, y que para mí eso representa como todos estamos en una red interconectada a través de asuntos energéticos que no vemos, que no podemos tocar, pero que no por eso no existen, y que de alguna manera podamos también entender que tú estás conectada y conectado con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, con tu abuela, con tus tíos, con tu sistema. Hay una conexión, no lo puedes evitar aunque no te guste. Y que en la medida en que vas resolviendo y limpiando y transformando y resolviendo estos dolores que están en el interior, por ejemplo, ¿cuál es el dolor de tu sistema? ¿Es que no hay abundancia? ¿Es que no existe la presencia masculina? ¿Es que los hombres no tienen derecho a ser reconocidos? ¿Es que no existe no tienen el derecho de ser sanos? ¿Están todos enfermos? No tienen el derecho, el permiso de tener relaciones sanas, respetuosas. O sea, todos tienen relaciones matrimoniales destructivas. Siempre hay conflictos, o sea, en tu sistema siempre
está el que se pelea, el que tiene una bronca, el que no se comunica, los malos entendidos, los chismes. O sea, ¿cuál es el dolor de tu sistema? ¿Cuál es el permiso que no se ha dado a tu sistema? Y la pregunta para ti es, ¿tú estarías dispuesto en realidad a habilitar esa puerta y darle ese pase a los que vienen? Y eso solamente se hace, amigos, de verdad, con un proceso paciente de trabajo personal. O sea, nos encantan las soluciones rápidas, ¿no? Y nos encanta pensar que entonces algo, pues dame 3 pasitos, si fuera, pues es más por vía internet, pues más fácil para resolver todo este tema, ¿no? Y la verdad es que, sí puedes tomar terapia online, ¿no? O sea, eso sí podemos hacer, pero en realidad, o sea, el trabajo tiene muchísimo que ver con atreverte a tocar estos miedos que van sosteniendo tu vida día a día. Este miedo a confiar, este miedo a amar, este miedo a ser tú, este miedo a ser abundante, este miedo a expresar lo que sientes, este miedo a confiar en que eres capaz. Porque además la vida está tan bien hecha, amigos, que no existe una sola persona en que la vida misma les esté mostrando cuál es el paso que sigue, qué es lo que viene. Solamente necesitamos aprender a ser un poco lectores de esta vida y a ser un poco lectores de lo que nos está pidiendo la vida hoy, aquí y ahora, con nuestras relaciones. Además, también está tan perfectamente bien hecha que justamente lo que nos está pidiendo viene muy, muy de la mano de la gente que amamos. ¿Qué te pide tu pareja? ¿Qué te está pidiendo tu hijo? ¿Qué le está pidiendo tus padres? ¿Qué te está pidiendo la relación con ellos? ¿Qué te está pidiendo tu mejor amiga? O sea, ¿qué te están pidiendo tus vínculos? ¿No? O sea, ¿qué te está pidiendo digamos que tu reto económico? Ajá. O sea, ¿cómo expandirte? Porque de alguna manera es un tema que la vida nos va invitando. La vida nos está invitando todo el tiempo a resolver, ¿no? A integrar, a vencer ese miedo, a cambiar ese esquema. ¿Por qué? Porque la forma en la que vivimos y nos relacionamos y la forma en la que nos relacionamos con nuestra propia abundancia nos empieza a lastimar. Entonces ese es otro también gran indicador. O sea, ¿qué te duele hoy? ¿Qué te lastima? ¿Qué te hace sentir incómoda? O sea, incómodo. Hazle caso a tus dolores, hazle caso, obsérvalos. Dejémonos de sedar, porque creo que ese es el gran tema, que tenemos muchas maneras de sedarnos y no validar lo que nos está doliendo, lo que nos está incomodando. Lo pensamos como parte de la vida, porque pues como la vida es complicada y es hostil, pues es normal que yo esté aquí siendo pateado y que me duela, porque pues así es la vida. No, es que la vida no tendría que estar hostil, no tendría que dolernos todo el tiempo, no tendríamos que estar conflictuados todo el tiempo con las personas que amamos, no tendríamos que vivir en conflicto. O sea, en realidad tendríamos que vivir, no siempre felices, eso es neurótico, pero si de pronto hay un conflicto, necesitaríamos hacer una pausa en nuestra vida para reflexionar qué es lo que me quiere decir la vida con esto que está pasando. Y eso, te digo una cosa, solamente lo puedes hacer en esos espacios donde estás en diálogo contigo. Yo te sugiero que aprendas a tener una libreta de diálogo interior, que aprendas a acercarte a personas confiables, un terapeuta, una persona capacitada, para poder de alguna manera poner esto que te está pasando ante un espejo que verdaderamente te ayude. No lo hagas con tu comadre María, que tiene los mismos problemas o peores problemas que tú y que te va a ayudar a verlo desde su óptica. O sea, en realidad necesitas ayuda a veces profesional para de pronto observar, ¿no? ¿Qué es lo que te está diciendo la vida con esos dolores? Entonces, el dolor es un gran vehículo de conciencia. No lo ignores, no le huyas, no lo niegues, no lo evadas. Mejor haz una cita con tu dolor. Y muchas veces esos dolores también nos dicen estos aspectos que vamos también
digamos que aliados con nuestros padres, ¿no? Por eso es un tema tan importante, porque yo me pregunto, ¿qué tanto de lo que hoy no fluye en tu vida tiene que ver con temas que no has resuelto con tus padres? O sea, ¿qué tanto de lo que hoy no fluye, por ejemplo, en tu relación de pareja o en tu relación con la sexualidad, con el dinero, con la salud, con tu físico, tiene que ver con asuntos que no has resuelto y que no has trabajado y que no has tocado la llaga con tus padres? Entonces, a lo mejor también habría que empezar por las raíces de los problemas, ¿no? Que es resolver a lo primario, y lo primario son estas dos figuras. Y bueno, me gustaría cerrar un poco este chat y cerrar este live diciéndoles que la vida es perfecta, ¿no? Que hay partes que nos duelen de nuestros padres, que nos frustran, que nos lastiman. Estas cosas que nos duelen, que nos lastiman, si son del pasado, hay que resolverlas en el pasado. ¿Cómo? A nivel terapéutico. O sea, las cosas que te lastimaron, las experiencias y digamos que las interacciones que lastimaron tu alma en el pasado, se resuelven a nivel terapéutico. Hoy tienes la oportunidad de actualizar la relación en el presente con tus padres. Si tú resuelves esos dolores del pasado, vas a poder actualizar la relación con tus padres en el presente y tener una relación mucho más sana, que pueda darte algo que necesitas, o sea, y que tú puedas darle algo que necesita tu padre y tu madre. O sea, entenderlo más hoy como un dar y recibir. Yo te puedo dar y también necesito de ti. Tu papá tu mamá te puede dar muchas experiencias, vínculos, ¿no? que hoy estás necesitando. Ahora, entiendo que para muchos esto es imposible, porque los papás son personas tan carentes y tan dolidas que pues que ya no tienen, o sea, ya no les alcanza como para una interacción sana. Y eso pues también puede pasar, o sea, que no puedas actualizar la relación en el presente porque ellos siguen siendo tóxicos hoy. Pero entonces tienes la oportunidad de buscar personas que jueguen un rol parental. Ajá. Por ejemplo, un maestro, un jefe. O sea, ¿cuántos de ustedes han sanado a través de un buen jefe que los coachó, que los cuidó, que los acompañó, que les hizo ver sus potencialidades? Eso también es un padre. O sea, podemos elegir padres metafóricos. De pronto podemos jugar el rol de hija con tu pareja. ¿Cómo? ¿De hija con tu pareja? Así es. No se trata de quedarse en el puesto de hija, se trata de qué pasa cuando tu pareja de pronto te abraza como si fueras una niña y te cuida como si fueras una niña y hace cosas por ti como si fueras una niña, o que tu pareja te trae el tecito porque estás enfermo, te prepara tu lunch, ¿no? O sea, cuando de pronto como pareja juegas roles parentales, también es una manera de ir llenando esos nutrientes que dejaron, digamos que menos cero los papás. O sea, hoy tú puedes llenar esas necesidades afectivas que los papás no pudieron resolver de manera adulta y consciente con tus relaciones aquí y ahora. Si es que hoy no pudieras actualizar esa relación con tu mamá o con tu papá, porque de verdad ahora sí que como que ya los perdimos, ¿no? O sea, ya no hay manera como de que ellos entren en conciencia y se haga una relación responsable. Pero a lo mejor sí es tu caso y no lo has tratado, ¿no? Entonces siempre hay que intentar. Siempre hay que intentar establecer una comunicación, hacer un puente de diálogo desde otro lugar, donde no exista el reproche, la demanda, el enojo, tú hiciste, no hiciste, no, o sea, donde exista hoy entiendo, soy adulto, me hago responsable, lo que quiero de ti es esto, ¿no? O sea, lo que te pido es esto, y aprender a respetar si ellos pueden o no hacer y jugar ese rol. Entonces, bueno, espero que esto sea parte de lo que están necesitando escuchar hoy. Compartido con mucho cariño, compartido con mucho
pues digamos que mucha sensibilidad con el tema, ¿no? O sea, de verdad empatizo con muchos de los que están diciendo, pues yo no tuve un papá y mi papá, mi mamá son dolorosos y cómo los puedo superar, ¿no? Y bueno, pues no sé si haya algo que crean que necesitamos comentar o una pregunta o... Ok, bueno, pues para todos los que están preguntando del taller, es el sábado 28 de septiembre. Es un cupo limitado porque lo impartimos aquí en mi consultorio, entonces el cupo es un taller personalizado, ¿no? O sea, donde no son talleres de 300 personas, ¿no? O sea, es un taller chiquito para trabajar papá y mamá de 10 a 4 de la tarde y es aquí en Avenida de las Fuentes 54 en Tecamachalco. Estamos a 2 minutitos, 3 minutitos del hipódromo de las Américas o del centro Banamex, 3 minutitos del periférico, ¿no? A la altura de Ingenieros Militares. O sea, en realidad está bastante conectado y bueno, pues si tú estás en la ciudad, te invito para que hagas este trabajo y para que te atrevas a empezar o a continuar o a echarle una limpiada al dolor por si esto se abrió. Sí damos terapia en línea para todos los que están preguntando, o sea, el instituto tiene terapeutas, damos terapia en línea. También tenemos un taller online, ¿no? Estamos próximos a sacar el segundo taller, pero para todos los que quieran un taller de Sana tus heridas de la infancia online, es una herramienta, digo, para mi punto de vista, pues claro, lo mejor es venir, ¿no? O sea, si tú estás en la ciudad, pues lánzate, pero si no y estás en otro país o estás en otra ciudad, pues entonces esta puede ser una opción para ti. Jessy, te leo. Jessy Gala, gracias por seguirme, ¿no? Toma el taller en línea y gracias porque sé que eres una fan bien cercana, de verdad, gracias. Gracias a todos por seguirme, por estar abiertos siempre a estos oídos que te dan una esperanza, una visión, que te ayudan a entender cosas tan complejas de entender y que de pronto necesitamos acomodar en nuestro interior, ¿no? El costo del taller, ¿cuál es el costo del taller? 1950, promoción, hasta el siguiente viernes 1700. Ok, o sea, ¿ahorita estamos en promoción? Sí. Ok, o sea, ahorita hay una promoción que cuesta 1,700 pesos, para los que están preguntando cuánto cuesta el taller, 1,700, y ya a partir de la próxima semana 1950. 1950. Entonces, gracias a ustedes, muchos saludos. Vamos a intentar hacer estos live y quiero pedirles que nos manden propuestas de temas, que nos manden preguntas específicas para hacer este espacio, un espacio de interacción, donde estemos conectados, resolviendo sus dudas, poniendo casos que ustedes están verdaderamente hoy viviendo y que quisieran entender y que quisieran acomodar, así que me va a encantar, por supuesto, prepararles un tema para que podamos estar más cerca y, por supuesto, comprometerme por hacer este espacio algo más constante, porque a mí me encanta. Además, me encanta, los estoy leyendo, todo lo que están comentando. Sí, nos conectaremos más seguido. Gracias a ustedes por estar conectados y seguiremos en contacto en esta red de sanación y de conexión donde nadie está solo. Así que nos vemos pronto.